Hello, everybody. This is Julia from the Off. I'm just the technical host. You can see Stella on the top, who will be your host tonight. And this whole meeting will be in Spanish. And since I don't speak any Spanish, I will just hand over, my microphone, so to say, to Stella. And yeah, hope you have a lovely evening, some new insights, and fire away. Thank you, Julia. Gracias, Julia. So I think I start to you the presentation we're having in the beginning, just very quickly. And maybe, Stella, you can say something about our project just in Spanish, and I will click along. Okay. Okay. Bien. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Kula Brajana Europa Online. Un placer estar aquí nuevamente con todos, con todas vosotras. Y qué manera más auspiciosa de comenzar el año 2024. Como ya es costumbre, comenzamos nuestra reunión recordando el significado de Kula Brajana, que se puede traducir como iluminando el Kula o la Kula o permitiendo que la luz de la Kula brille. Como siempre, os vamos a pedir que amablemente silenciéis vuestros micrófonos y que utilicéis el chat para hacer preguntas o interactuar con, en este caso, el anfitrión o anfitriona, o con Julia en este caso. Bien, acá puedes ver quiénes están detrás de este proyecto. El grupo es un grupo de voluntarios de Country Coordinators de la región europea que han creado esta plataforma y trabajan entre bastidores, es decir, Julia de Alemania, Lea desde Holanda, Urlik en Dinamarca, Leticia en Austria y yo, Estela, en España. Kula Brajana se inspira en el increíble trabajo que tanto Lisa Long como Madhuri Marin en Estados Unidos han estado haciendo con Samudra Shakti online. Si te apetece agradecer nuestros esfuerzos para que nuestro trabajo siga adelante, por favor, contribuye con nuestra escuela Anusara de Hatha Yoga y este código QR te llevará directamente a la página de donaciones de nuestra escuela. Y ahora, a lo que hemos venido. Nuestra invitada de hoy es nuestra querida profesora ICAT, Gisela Vázquez, y hoy nos conversará sobre los Spanda Karikas. Gisela es una profesora experimentada de Anusara, certificada, y es profesora de meditación, es amante de las aves y ama la naturaleza y el silencio. Comenzó a practicar yoga y meditación en casa con 13 años, con un libro de su padre. Y después comenzó a profundizar aprendiendo de distintos caminos espirituales, hasta conocer a su maestra actual de meditación. Se formó además con profesores de Anusara y se especializó en yoga terapéutico y filosofía del Shaivismo de Cachemira. En su enseñanza de Hatha Yoga siempre tiene un gran foco en la filosofía, ya que para Gisela es lo que transforma una asana en una expresión interior del alma, y es como así siente ella la práctica.
Así que sin más que decir, y súper honrada y agradecida, por favor, Gisela, toma el micrófono. Muchísimas gracias, Estela, y muchísimas gracias pues a todos vosotros que estáis aquí y vamos a compartir, bueno, pues este tiempo de profundización y deleite, ¿no? Con las enseñanzas. Y qué apropiado que hayamos comenzado, que Estela haya comenzado hablando de la cula, porque vamos a ver ahora cuando estudiamos la primera estrofa de los Pandakárikas, cómo esto se enfatiza muy especialmente dentro del Tantra ascético, especialmente de la escuela de la filosofía, de la corriente del Shaivismo de Cachemira. Antes es importante que nos pongamos un poco como en contexto histórico. Seguramente ya todos sabréis, ¿no?, que el Tantra es una corriente filosófica que empieza a desarrollarse a partir del siglo IV después de Cristo, pero comienza a tener su gran como apogeo, despliegue, esplendor desde el siglo VIII hasta el siglo XIII-XIV. Y hay una gran, como, es como si floreciera una primavera de maestros espirituales que tienen esta visión especial, ¿no? Y esta visión especial, este entendimiento especial que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, em, lo crucial que contiene, lo principal que contiene es que la manifestación, el mundo, las emociones, los pensamientos, la encarnación, el cuerpo, todo lo manifiesto es lo divino manifiesto. La visión clásica del yoga que procede del Samkhya y en parte un poco de la Advaita Vedanta nos dice que hemos de trascender el mundo. Esta es una visión que incluso hoy en día muchas escuelas la tienen. Pero el Tantra, el Shaivismo de Cachemira, dice no, todo lo que existe es conciencia divina. Así que incluso el cuerpo, incluso las emociones, incluso lo desagradable es una manifestación de algo más grande, de algo más elevado. Esta es como la visión principal del Tantra. Y dentro de esta corriente suceden muchas cosas. Empieza a revelarse como algo muy, muy, muy trascendente la palabra, la experiencia de la vida expresada con la palabra. La unión, la kula, el compartir, el celebrar la práctica y el hacerla algo como parte de la vida, parte de lo cotidiano. La visión del Samkhya no es así y durante muchos siglos muchas corrientes filosóficas entendían que para conectarte con lo divino tenías que alejarte del mundo, no tener familia, no estar involucrado en la vida, ir más allá de cualquier cosa que pudiese provocarte cualquier emoción, trascender la mente. Pero el Tantra dice, no, en medio del mundo puedes encontrar a Dios. Estamos en el mundo, Dios quiere encontrarse lo divino, ¿no? El ser quiere experimentarse en la vida. La conciencia quiere que existas, quiere existir, quiere manifestarse a través de ti, a través de mí, a través de las experiencias. De hecho, Spanda, la palabra Spanda de los Spandakárikas, tiene una connotación muy profunda y muy, muy especial, y es esta, que es mucho más que el movimiento de la conciencia. Ahora os leeré una explicación de Abhinavagupta porque no es fácil. Incluso los tántricos intentan explicar, ¿no?, ¿a qué se refieren los Spandakárikas? ¿A qué se refiere la palabra spanda? Porque no es solo movimiento, no es solo pulsación, es el estado extático de lo divino, el estado trascendental pleno de lo divino que provoca un movimiento y ese movimiento es la existencia. O sea, en el estado más elevado de la conciencia se manifiesta. Es muy sorprendente, ¿no? Es muy impactante. Es como
esta existencia es el estado elevado de la conciencia. Y también hay ahí como una forma de sacudir a nuestra mente, a nuestra forma de razonar, de pensar acerca de incluso la práctica espiritual y trascenderla. Ver que en cualquier momento del día, en cualquier experiencia, en cualquier emoción, estamos experimentando lo sagrado. Entonces, ¿a qué nos invitan los maestros, las enseñanzas y los espandakárikas? A cambiar la comprensión, a cambiar la percepción. Espandakárikas. Kárika es estrofa, verso, es un tipo de estrofa especial, una métrica especial. Y Spanda es este movimiento de la conciencia que va más allá del movimiento porque no se refiere a nada que corresponda con el cuerpo físico, con lo manifiesto, porque esto necesita espacio y tiempo, un movimiento, ¿no? Como lo entendemos. Y Spanda va más allá. Spanda es como la pulsación extática de lo divino, el temblor extático de lo divino y que se manifiesta en este universo, ¿no? Vasugupta es Vasugupta, el autor de los Espandakárikas. Ha escrito otros textos muy importantes, pero bueno, los Espandakárikas son como uno de los textos que tiene unas enseñanzas que nos han influenciado mucho en nuestra enseñanza de Anusara. Y os voy a leer en este texto que, bueno, es uno de los textos que yo recomiendo, de los Espandakárikas, que está en inglés, pero bueno, está traducido por Jayadeva Singh. Y aquí hay al comienzo, justo al comienzo, hay unas frases de Abhinavagupta explicando qué es Spanda, tratando de explicar qué es Spanda. Y aquí hay unas cuantas páginas que tratan de explicar qué es Spanda. Por eso os digo que es más que pulsación, más que movimiento, más que vibración. Y dice así, esto es de Abhinavagupta. Spanda significa algún tipo de movimiento. La característica de algún tipo consiste en el hecho de que incluso lo inamovible aparenta como si se moviera, debido a que la luz de la conciencia no tiene en absoluto ningún cambio, jamás. Aún así, aparenta como si cambiara. Lo inamovible aparece como si tuviera una variedad de manifestaciones. Eso es Spanda. La vibración, el aparente movimiento de la conciencia. Esto nos lleva a pensar, ¿no? Que creemos que la conciencia está cuando meditamos, la conciencia está cuando tenemos estados extáticos internos. Y los Espandakárikas nos van a tratar de decir un verso tras otro, una estrofa tras otra. La conciencia está absolutamente en todo momento, en todo lo que ves, en todo lo que piensas, en todo lo que sientes. Incluso en los estados que menos nos gustan y que menos reconoceríamos como estados de conciencia. Vamos a ver qué nos va explicando, ¿no? Qué nos va enseñando los Espandakárikas. Sabéis que un texto, una enseñanza, contiene absolutamente todo lo más importante en su primera, en su primer sutra, en su primera frase, y más aún, todo se contiene en la primera palabra. Voy a leerlo por cuestiones de tiempo directamente en castellano. El primero de los kárikas, ¿no? de esas estrofas. Y dice así. Estas son unas traducciones que tomo con todo el respeto y con el permiso de Carlos Pomeda. Y el primero dice así. Alabamos a ese Shankara,
la fuente del esplendor de la rueda de Shaktis, por cuyo abrir y cerrar de ojos se dan la disolución y la aparición del universo. Alabamos a ese Shankara. Esta es la primera frase de este verso. Alabamos tiene una connotación de kula, de comunidad, de compartir. No es alabo, no es alaba, es alabamos, nosotros juntos. La alabanza surge cuando hay un sentimiento de reconocimiento de algo más grande, cuando hay asombro, cuando hay humildad ante algo que se manifiesta dentro y fuera, que se considera sagrado. De ahí surge la alabanza. La alabanza también contiene alegría, celebración, y esto imprime un sello, imprime una huella a nuestra práctica. Es una práctica de alegría, es una práctica de celebración. La comprensión, el conocimiento, el compartir despierta la alegría, es motivo de alegría, evoca la alegría y es lo que hace que vivamos también con celebración la vida. No es una práctica en soledad, no es una práctica austera, no es una práctica seria, es una práctica de deleite, es una práctica compartida. Esto es muy importante. Alabamos a ese Shankara. Shankara es uno de los nombres que se le otorgan a lo divino, que tiene una connotación de benevolencia suprema. Porque es importante que utilice esta palabra Vasugupta. La palabra Shankara nos está invitando a entender que la benevolencia suprema está más allá de lo que nuestra razón o nuestra moral juzga como bueno o malo. La conciencia, lo que atrae, lo que es auspicioso, Shankara es auspicioso, atrae lo bueno, está en todo, no solo en lo agradable, no solo en lo fácil, no solo en lo que juzgamos como bueno. Esta conciencia está más allá y está en todo, en lo desagradable también, en los desafíos también, en cualquier emoción. Así que ya en esta primera frase también se nos está invitando y se nos está como llamando a que abramos el corazón y demos permiso a un entendimiento más amplio, no un entendimiento solo racional de nuestra estructura, con sus prejuicios, con sus ideas, así, ¿no? Dios es solo lo bueno. Se nos está diciendo la benevolencia suprema, esa conciencia suprema que es auspiciosa en todo caso, también está detrás de lo que es difícil. Alabamos a ese Shankara, la fuente del esplendor de la rueda de Shaktis. Esto quizás pueda parecer un poco complejo, pero conocemos las Shaktis, que son los poderes, ¿no? ¿Cuáles son los poderes? ¿A qué se refieren las ruedas de Shaktis? Los poderes son los 5 sentidos. Los sentidos son poderes a través de los cuales la conciencia se expresa, también se manifiesta y se conoce, experimenta. También son ruedas de Shaktis los 5 actos, ¿no? Los 5 actos de Shiva. La creación, el sostenimiento, la disolución, el ocultamiento y la revelación. También son las ruedas de Shaktis, los elementos, el fuego, la tierra, el aire, son los poderes, son Shaktis.
Y si nos fijamos, los sentidos y los elementos, especialmente el más manifiesto, que es la tierra, o sea, lo más denso, muchas veces se ha considerado como que nos aleja de lo supremo, ¿no? Que está separado de la conciencia. Y aquí nos está diciendo Vasubupta, la causa de estos poderes son poderes, revelan el esplendor de la conciencia. Son a través de los cuales nos podemos dar cuenta, ¿no? De hay algo sublime que estamos experimentando, algo sublime que estamos siendo. Podemos ver los colores, las formas, podemos ver y a la vez podemos escuchar los sonidos. Es como una experiencia tras otra que es muy poderosa. Podemos sentir, podemos saborear la vida. Son poderes que reflejan el esplendor de algo más grande, ¿no? De Shankara. Y los elementos también, lo manifiesto, lo más denso. Pensamos, bueno, lo manifiesto, el mundo, una esterilla, una mesa, una pared, no tienen nada que ver con Shankara. Podríamos pensar eso, ¿no? El mundo, diferente de lo divino. No. El mundo, lo manifiesto, revela lo más elevado, algo más grande. Es la fuente del esplendor. Cambiemos la forma en la que vemos el mundo. Lo manifiesto es muy sutil. De un momento a otro puede disolverse. Ahí también se revela la gran, ¿no? El gran poder creador que hay en todo lo que existe. La fragilidad también revela el misterio y lo complejo de todo lo que existe, lo más manifiesto. Nos puede parecer menos sutil, pero es igualmente lo que denota que ahí está, ¿no? Hay algo más grande. Es la existencia del cuerpo, es como ponerle un velo al espíritu. La existencia del mundo es lo mismo, es como dar algo concreto al espíritu. Es lo que delata al espíritu, delata que algo más grande, ¿no? Que una conciencia más grande existe. No es pequeño. Se nos está invitando a que no juzguemos de forma superflua la existencia. Lo manifiesto, como le digo yo. Por cuyo abrir y cerrar de ojos se dan la disolución y aparición del universo. Abrir y cerrar los ojos. Este es un hermoso juego de palabras que también tiene su propio misterio que vamos a intentar tratar de desvelar, ¿no? Abrir los ojos, un mesha. Cerrar los ojos, nimesha. Cuando abrimos los ojos a algo, dejamos de ver otra cosa. Cuando abrimos los ojos al mundo, empezamos a ver las formas, empezamos a ver lo manifiesto. Abrir los ojos es cuando la conciencia se despliega, toma forma, se diversifica, se autolimita también. Si no, no podría tener forma. Y cerramos los ojos, todo lo externo se disuelve. No hay formas, no hay diferencias en la forma. Ya no hay objetos, pero podemos empezar a experimentar el mundo interior. Abrimos los ojos, vemos lo manifiesto, vemos lo concreto. Cerramos los ojos, comenzamos a percibir lo sutil. Pero también abrir los ojos es darnos cuenta, ¿no? Es darnos cuenta, es abre los ojos, mira de otra manera lo que hay alrededor, ve lo sagrado y lo divino en todo, en la silla en la que te estás sentando, en la mesa sobre la que estás escribiendo, los árboles que te puedan rodear, los animales que te puedan rodear, míralo con otros ojos, las personas que te pueden rodear, el agua que bebes, los alimentos que tomas, abre los ojos. Es la manifestación de algo más elevado. Son como los dones, los regalos de la conciencia que se te hacen. También los alimentos para el alma, que son las experiencias. Pues abre los ojos.
y a veces cerramos los ojos, tenemos los ojos cerrados, es como no vemos claramente. No, pensamos que nuestros problemas lo abarcan todo, tenemos que solucionar eh, las cosas de nuestro trabajo, los desafíos de la vida. Tenemos los ojos cerrados, nos olvidamos de que existe la gracia, de que hay algo más grande que sostiene la vida. Entonces, abre los ojos. Es un juego de palabras. También en un abrir y cerrar de ojos, más allá del tiempo, ¿no? Sucede todo. Nuestra vida se manifiesta y volvemos a la fuente cuando los ojos se cierran. También que el primer Karika trate de esto es una invitación a que hagamos prácticas con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, prácticas espirituales, es decir, que cultivemos la meditación, que miremos hacia adentro y que mantengamos la conexión todo el rato, la conciencia de que estamos conectados con algo más elevado, con los ojos abiertos, es decir, en el mundo, en la vida, cuando nos vestimos, cuando cocinamos, cuando caminamos por la calle, cuando hablamos con otra persona en el supermercado o con un vecino. Es como mantén los ojos abiertos, sigue viendo la conciencia en el otro. Sé consciente de esto. Y esto también es importante. Os voy a pedir un instante, un momento, porque me estoy quedando sin batería y este es un pequeño detalle que no me había dado cuenta, así que os pido un momentito y... Perdón, voy a conectar el ordenador a la batería. Sin problema, Gisela. Te esperamos. Vale. Ya está, así mejor. Hmm. La fuente del esplendor de las ruedas de Shaktis, por cuyo abrir y cerrar de ojos se dan la disolución y aparición del universo. Cuando la conciencia abre los ojos al mundo, manifiesta todo, se manifiesta a sí misma. Hay una historia que, bueno, los que ya habéis, los que estudiáis conmigo ya la sabéis, pero y a lo mejor la conocéis. Cuenta que en el comienzo de los tiempos Shiva pasaba muchísimas horas, días y noches meditando con los ojos cerrados. Y su estado era tan sublime, tan pleno, que la experiencia interior hizo que abriera los ojos y comenzase a danzar. Y al danzar empezó a manifestar todo en la creación. Y esto es un símbolo que se expresa, está contenido en este primer verso. Los ojos cerrados de la conciencia que está absorta en su propio ser, pero su estado extático, él expanda, provoca ese movimiento dichoso que empieza a manifestar la vida y abre los ojos, creando el mundo. Y se ve así, se manifiesta de sí mismo, la conciencia. Y esto es el abrir los ojos de la conciencia. No, también es una invitación a que todos aquellos que practicamos el trabajo interior, la cultivación de valores espirituales y conocimiento espiritual, lo llevemos a donde vayamos, ¿no? Que no hagamos una práctica de aislarnos de la vida. La vida nos necesita. Los yogis hemos de ser
estar en el mundo, aunque a veces nos cueste. Disolución y aparición del universo. Esto es algo que he estado contemplando hace muy poco porque no entendía muy bien, no es que no lo entendiese, pero me lo planteaba, ¿no? ¿Y por qué se dice primero disolución y luego aparición del universo? ¿No? Podría ser otro orden, pero Vasugupta elige este orden en concreto. Muchas veces, no sé si os pasa, pero estamos muy involucrados y apegados a que conseguir cosas en la vida, que se sostengan ciertas cosas, ciertos logros en la vida. Y este verso nos está diciendo, es como, no, constantemente, todos los días, todo, a cada instante, todo se está disolviendo, todo está ya, este instante pasa y ya no vuelve porque se crea el siguiente. De cada vez que perdemos algo, cada vez que algo se disuelve en nuestra vida, es el motivo por el cual algo vuelve a nacer. De la disolución surge la creación, emerge algo nuevo. Y es como si se alimentase a sí mismo, ¿no? El estado del corazón, de las propias experiencias, como si la conciencia se alimentase constantemente de las experiencias y surgieran nuevas. Si no hay disolución, es imposible que pueda haber creación. Y es también una invitación a que vivamos con el corazón abierto y con las manos abiertas, que no poseamos, no seamos poseedores, no nos apeguemos. Bueno, la palabra apego también tendría que explicar algo más, pero sí es importante que cuidemos, sí es importante que nos comprometamos, por eso estamos aquí, pero también es importante que soltemos, que seamos muy conscientes de que nada nos pertenece. Somos cuidadores, pero no poseedores. Y esto, a mí me lo recuerda esto, que primero se diga disolución y luego aparición en el universo. Si no hay disolución, no puede haber un nuevo comienzo. Y es lo que existe constantemente, ¿no? Un nuevo comienzo. Os voy a leer el segundo sutra, porque es muy significativo y explica más. Todos los siguientes sutras van a tratar de explicar este primero, como hacen todas las enseñanzas, todos los textos. Aquel en quien está establecido todo esto, del cual surge el efecto, no encuentra obstrucción ninguna, porque su naturaleza no está oculta. Hermoso. Aquel en quien está establecido todo esto tiene un soporte, un apoyo. Tenemos soporte, tenemos apoyo, tenemos respaldo. Todo esto tiene un soporte. Hay algo más grande, también se nos está diciendo esto. Hay algo que sostiene todo el universo, hay algo que sostiene toda vida, toda creación, que le da soporte, del cual surge el efecto. Hay una semilla, hay una causa, por lo cual tú existes, todo esto existe. Esa semilla, esa fuente, ese origen quiere que vivas, quiere que existas, quiere que experimentes, quiere que exista toda vida creada. Hay un origen. No encuentra obstrucción ninguna. No encuentra obstrucción ninguna. La conciencia jamás está limitada. Cuando vemos el juego de la conciencia,
a veces es un drama tan intenso que te puede hacer temblar con temor. Pero incluso ahí la conciencia no tiene ninguna limitación, no tiene ningún obstáculo, ninguna obstrucción. También se nos está diciendo, esa conciencia que quiere que existas, que existe a través de ti, tu propia esencia, tu propio corazón, no tiene ningún obstáculo para experimentarse a sí misma. Pase lo que pase, puedes experimentar tu propio corazón, puedes experimentar tu propio ser, que es Spanda, una vibración extática, porque su naturaleza no está oculta. Podemos ver constantemente, podemos experimentar constantemente el corazón. Los obstáculos están más bien en nuestra comprensión. Por eso es tan importante entender, aclarar nuestra comprensión, estudiar. Para mí es muy importante estudiar las enseñanzas, estudiar las escrituras, para que haya comprensión, para que se quiten los velos de las dudas, de las malas interpretaciones, de ideas, ¿no?, erróneas acerca de la existencia, que podamos ver con claridad de qué estamos hechos, cuál es, ¿no?, el propósito de nuestra existencia, que podamos experimentar el Spanda, la vibración, la pulsación extática del corazón. Hay un verso, este es el primero y el segundo, y ahora voy a hacer un salto cuántico hacia el verso 22 y 23. Todos son muy hermosos. El verso 22 dice así: aquel estado que uno experimenta, como por ejemplo, muy enojado o muy alegre o pensando, ¿qué debo hacer?, o corriendo para salvar tu vida. En ese estado es donde el Spanda se encuentra bien establecido. Estas emociones que a veces queremos arrancarnos del corazón, literalmente queremos quitárnoslas de encima. Muy enojado, es decir, con ira, con enfado. Muy alegre, sucede algo y estás extático, ¿no? O con grandes dudas. ¿Qué debo hacer? No sé qué camino tomar, no sé qué es lo correcto. Esos estados son incómodos, nos parecen negativos, nos desagradan. Muchas veces es lo último que pensaríamos, ¿no?, que nos puede llevar a la experiencia de lo divino. O corriendo por tu vida, es decir, con miedo, a prisa, por salvarte, porque crees que hay algún peligro. En esos estados está bien establecido el Spanda. El siguiente sutra nos aclara un poco esto. Tomando estos estados como apoyo y diciendo, sin duda, haré aquello que me diga el Spanda, el ser, permanece firme. Cuando sientas muchas dudas, cuando estés muy enojado, muy enfadado o muy alegre por algo, por lo que sea, con temor o corriendo, con temor de salvar tu vida, en ese momento, asiéntate en ese sentimiento, asiéntate en esa experiencia interior. Es tu apoyo. Más que salir corriendo, nos está diciendo, ¿no?,
Vasugupta nos está diciendo, los Spandakarikas, nuestras enseñanzas, arraígate en esa emoción. No nos está diciendo déjate arrastrar por ella, nos está diciendo asiéntate en esa emoción, en esa experiencia. Estate con ella, estate con eso dentro de ti. ¿Qué es esa emoción? Es pura conciencia como concentrada. ¿Y qué hace la conciencia? Se revela. Cuando estás en esa emoción, cuando estás en esa experiencia de la que querrías em, mm, alejarte, querrías que desapareciera, te parece negativa, precisamente si ahondas en esa experiencia, puesto que no hay nada que no sea conciencia, que no sea expanda, si te asientas, si ahondas en el expanda cuando está muy intensamente presente, experimentas, se revela el ser. Sin dudaré aquello que me diga el ser. Permanece firme, es decir, escucha el mensaje que te trae esa emoción, en vez de huir de ella. Escucha la sabiduría que contiene la experiencia, en vez de querer no oírla, en vez de sentir que es incómoda. Este sutra lo he elegido porque todo, ¿no? Así es como empieza, ¿no? Es lo que nos empieza diciendo los Spandakarikas. El Spanda está en todo, se manifiesta, es todo en este universo, son las emociones, es cómo sentimos la vida. Y precisamente cuando es más intensa y a veces desagradable, ahí es donde tenemos que mantenernos firmes dentro. No es voy a hacer otra cosa, voy a solucionarlo, voy a huir. Es voy a estar con mi propio corazón, voy a estar con esta emoción, confiando en la sabiduría que contiene el Spanda y actuando según lo que nos dicta. Cuando, cuando recibimos consejos, y yo los valoro mucho, es importante saber también guardar un tiempo para la autoindagación, para la autoescucha, puesto que la sabiduría de la conciencia habita dentro de nosotros y para cada uno tendrá un mensaje distinto, único. Un enfado en una persona no será igual que en otra, no nos va a decir exactamente lo mismo, no se puede tratar de la misma forma. Entonces, la autoescucha, el estar muy profundamente conectados con la sabiduría del Spanda en el corazón, por muy intenso y desagradable que sea, es lo que nos indicará, ¿no?, el camino luminoso a seguir. A veces, bueno, la vida nos puede llevar a tener sentimientos, ¿no?, y emociones intensas, especialmente ahora, ¿no?, que es convulsa allá donde mires. Y creo que es muy necesario seguir un poco la indicación de este sutra, la indicación, la invitación que nos hace, ¿no?, el Shaivismo de Cachemira de esta manera, con esta enseñanza. Estar con nuestra propia emoción y escuchar en nuestra sabiduría interior qué nos dicta nuestro propio ser. Para algunos será medita más, para otros será actúa, para otros será, no sé, sé voluntario en algo, ¿no? Cada uno en su propio corazón. Y, y más que nunca, también ahora, ¿no?, que hay muchas emociones muy intensas por esto, porque el mundo refleja lo que está sucediendo en nuestro propio corazón. Hay una llamada muy fuerte, ¿no?, a que estemos con el ser, a que toquemos nuestro ser. Voy a leer el Sutra también 29, que nos da tiempo, y dice así: por lo tanto,
No hay estado que no sea Shiva, tanto en pensamientos, objetos o palabras, o en pensamientos de palabras y sus significados. Solo el experimentador está establecido en la naturaleza de lo experimentado, siempre y en todas partes. ¿Quién es el experimentador? Tu yo, ¿no? Yo. Tú que experimentas que eres Caro o Duña o Estela o Gisela, o ese yo es el experimentador y está bien establecido en el ser. Siempre, siempre, pase lo que pase, somos el ser. No hay ningún momento ni en ningún estado en lo que piensa la mente en el que dejemos de ser ese ser, dejemos de ser Shiva, dejemos de ser conciencia suprema. Y para mí esto es una labor que estoy tratando de hacer constantemente, en todo momento. A veces que quiero meditar más y me digo a mí mismo, ya soy el ser y esa es mi sadhana. Em, mm, y esta es una forma también de mantenernos conectados incluso cuando creamos que estamos desconectados o sintamos que estamos desconectados. Es recordarnos a nosotros mismos, incluso en esta emoción, incluso en este sentimiento, incluso cuando todo me parezca confuso, estoy en manos, estoy siendo soportada, sostenida por el ser y soy el ser. No dejo de ser jamás el ser. Con esta eh, bueno, reflexión, con este entendimiento, eh, voy a concluir la exposición, pero me gustaría que alguno de vosotros, bueno, si tenéis algo que comentar, que compartir, que preguntar. Ay, qué hermoso, Gis. Muchísimas gracias. Yo veo que es un mensaje importante para, bueno, cuando comenzamos un año, ¿no? Aquí en Occidente y tenemos como deseos, proyectos y poder abrir los ojos y cerrar los ojos haciendo este juego, ¿no? De estar abiertos ante las emociones y no huir de ellas durante todos los proyectos que tengamos y todo lo que nos pase, pase lo que pase, como decías tú antes, no, sino como eh, crear este espacio consciente de vivir esas emociones o de alegrías que nos pueden pasar en este año, o quizás también de problemas que nos enfaden o que nos hagan sentir emociones como negativas o fuertes, que seamos capaces con esa conciencia plena de no involucrarte, ¿no? Sino de tratar de verlo, estar y sentir que esa disolución, tarde o temprano, si mantienes esa conciencia plena, se disolverá para crear algo nuevo. ¿Diría, me, ¿Diría no algo? sé, yo lo interpreto así, para un mensaje para mí que he escuchado hoy en tu conversación que me da mucho ánimo para el 2024, porque es eso, se trata para mí de eso, de al final vivir las emociones, es conciencia, pero intentar desapegarme, disolverlas a través de la propia conciencia, ¿no? Y Diría me encanta. algo, diría algo, y es que en el shaivismo de Cachemira, en el Tantra, no se nos invita a que disolvamos la emoción como si fuera algo negativo. Se nos invita No, a claro. que estemos en ella y a que la veamos como conciencia pura que es. Podemos Sí, pensar, ay, me siento con miedo, qué mal. No es claro. algo espiritual, no es algo ideal. No. Me siento con miedo, hay conciencia en este miedo. Ah, puede que rápidamente o fácilmente te revele algo, o puede que no, puede que perdure en el tiempo el miedo, o la tristeza o la preocupación.
sigues siendo conciencia. Esto es, Ujú. para mí, esta es lo que os decía, ¿no? Que es la Sí, sábana sí. que es muy importante hacer porque si no es como si siempre estuviéramos lejos. Y estas enseñanzas es, sigue haciendo tus prácticas, pero en todo momento, sientas lo que sientas, sé consciente de que es la conciencia, de que es lo sagrado, la Mm. emoción en sí. Sí, puedes experimentar tu corazón siempre, la expanda. Sí, me encanta. Gracias, Gisela. No sé si alguien quiere compartir algo más. Mm. Hola Gise, un honor una vez más, corazón, escucharte y bueno, escuchándote y escribiendo también. Vengo llegando de un retiro ayer donde estuvimos viendo los bayous, ¿no? Los vientos. Y, y me hace un sentido muy bonito porque independiente de cuál sea el tema que podamos trabajar, indagar o seguir aprendiendo a través de la filosofía, creo que todo nos lleva a lo mismo, todo nos lleva al ser, todo nos lleva a volver a recordar que somos esa conciencia más grande que va más allá de una pulsación en lo físico, sino es algo infinito, eterno, y que parte de nuestra vida también es el olvidar para volver a recordar. Y ahí es donde yo puedo mirar que las emociones son las mensajeras y de la importancia de no resistirnos a ellas, sino que abrazarlas completamente y sentirlas en ese espacio de autoindagación, de meditación y realmente sentir, ¿no? En cada célula de nuestro cuerpo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tengo que aprender, como esa entrega profunda, ¿no? Ese surrender absoluto hacia aquello que está sucediendo, que se manifiesta, que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra mente y que es la danza. Así es como lo puedo sentir, Mm. más que entender, así lo siento. Ujú. Sí, hay Mm. una invitación también en estas enseñanzas, ¿no? A que transitemos lo incómodo. Exacto. Transitemos lo incómodo, que aceptemos lo incómodo, que en lo desagradable también está lo divino. Ujú. Solo, a veces nos enfocamos solo en la parte reveladora, luminosa, ¿no? De después, pero no, lo importante está en estar con lo también, lo desagradable. Esto nos dicen, ¿no? Esos pandakaricas, eso nos dice también el Shaivismo de Cachemira. Hay conciencia absolutamente en todo y no estar en lucha, sino bueno, que haya más coherencia y una eh, especie de abrazo, aceptación de la vida tal y como es, con todo lo que conlleva y ver que trasciende. O sea, que una emoción que es desagradable trasciende en nuestra razón, Sí. contiene mucha, no solo trascenderla, sino que contiene mucha sabiduría, contiene algo que el alma necesita y necesitamos experimentarlo también. Ujú. Mm. Hermoso. Gracias, Divino. linda. Gracias. Hermoso. No sé si hay alguien más. ¿Hay alguien más que quisiera compartir con Gisela y con nosotros? Hola, sí, Sí, Monse. Sí. sí, yo también, bueno, quería agradecer profundamente Gisela bueno, y a cada una de las que están también ahí. Todas somos chicas aquí. Mm. Em, la Claro. verdad es que estas enseñanzas, bueno, yo desde mi experiencia, desde escucharte una vez más, me voy muy, 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 sobre todo tan emocionada, ¿no? Valga la redundancia de las emociones, porque esta filosofía a mí en lo personal eh, me hace emocionarme de esa sabiduría más grande que me entrega y que es una sabiduría que lo más maravilloso que rescato, un poco también como decía la Caro, es que la siento adentro, me hace sentido, me resuena, me libera también, ¿no? Me libera mucho, sobre todo esto último que ahora estuvimos aquí escuchándote, Gisela, es muy liberador poder
volver en el fondo a recordar una y otra vez que esas emociones, que no es verdad que muchas veces, o esos desafíos que nos parecen, o aquello que podemos ver afuera, ¿no? Que no nos parecen lindos, ni buenos, ni nos gustan, ni nos, ¿no? Que también ahí hay un poder tan grande, ¿no? De poder, lo que tú dices que me encantó, esto que nos decía Spanda, ¿no? De poder traerlas, de poder decantarlas completamente, sin ser esa emoción, porque a veces, claro, nos confundimos y muchas veces a mí me pasa que paso a ser esa emoción, pero ahí está la conciencia, ¿no? De poder observar. La verdad es que agradezco, las palabras son infinitas, podría seguir aquí diciendo todo, pero sobre todo emocionadísima de las enseñanzas y muchas, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, Julia, are you there? Paola To quería share. decir algo. Ah, perdón. Creo que sí. Yes, I am. Bueno, Ok. ok, Pero, voy yo. ok. Ah, Da Paola. igual, da igual, da igual. Perdón. Bueno, solo quería agradecer muchísimo a Gisela y a ti, Estela, y ese espacio porque mm, es un placer enorme poder escuchar esta filosofía a las 8 de la tarde un domingo. Es como un regalo del cielo, de verdad. Sí, la verdad. Y quería, bueno, solamente compartir una cosita más que ahora me viene a la mente, hablando de las emociones, que también lo que yo estoy experimentando mucho, que no solamente es una relación conmigo, ¿no? Lo de poder asentarme en la emoción, sino que también enseña muchísimo cuando en las relaciones con los demás, cuando soy capaz de no reaccionar y de sentarme también, ¿no? En esa, o sea, acoger también lo que le está pasando a la otra persona, porque eso también me está enseñando mucho. Pues sí. Y entonces, claro, bueno, esto es lo que estoy viviendo, por eso lo comparto. Y os agradezco de corazón muchísimo. Gracias. 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 Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, sí, es hermoso escuchar filosofía un domingo por la tarde y sobre todo este tipo de filosofía. Así que muchísimas gracias, Gisela. Ahora vamos a pasar unos anuncios y estábamos esperando a Julia. Vamos a invitaros al próximo mes, a la próxima reunión online, que en esta ocasión será con Sarah Powell. Va a ser el día 4 de febrero, a la misma hora, a las 20 horas, y ella nos hablará sobre cómo utilizar las redes sociales con gracia. Está interesante, ¿no? Así que invitados estáis a esta reunión online el próximo mes de febrero, el domingo 4 a las 20 horas. Bueno, otro anuncio es que los vídeos de Sama Bella ya están casi listos para salir a la luz. Por lo que mandaremos un email, mándanos, perdón, un email si es que te interesa comprar alguno. Tenemos ya 15 vídeos de asanas, 4 vídeos de filosofía y 4 vídeos de workshop. Así que rápido un email para ir encargando estos vídeos que están muy interesantes porque los vamos a poder ver todos y no perderse nada. Bien, en cuanto a aplicar para presentar, si te interesa formar parte de estas hermosas reuniones de domingo a las 20 horas como la de hoy, de Gisela, pues solo tienes que solicitarlo. También te agradecemos que nos envíes tus comentarios,
tus opiniones, lo que te ha gustado, lo que no, todo es expanda. Así que el enlace lo tienes ahí en pantalla y nada más que nos solicitas, ya sea para presentar algún domingo, que vamos a estar encantadas de escucharte y de ampliar conocimientos con tus conocimientos. Y tengo nada más que daros las gracias a Gisela, que habéis participado, a Julia, que está ahí dándonos el apoyo tecnológico, y nos vemos el próximo mes con Sarah Powell, el domingo 4 a las 20 horas. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Julia. Yes, thank you very much. Thank you for your support and because you are always here. I loved it. I was just listening. I didn't understand anything, but I'm really looking forward for the subtitles and to watch it again. Can I add one thing? If you don't want to present for us yourself, if you have somebody else you want to see present for Kula Brajana, maybe you said this, but I don't think so. So please just suggest us some teachers you like from Europe, so that we can invite them. And then yeah, sometimes they need a little push, and if they are asked to present, and most likely they will come. So please, yes, please let us know. Okay, have a wonderful evening. Thank you very much, Gisela. Awesome. Thank you very much, Stella. See you next month, lately. See you. Bye. Gracias.